el 16 de septiembre del año 1910. ¿Qué pasó ese día? Se inauguró uno de los monumentos más emblemáticos de México. Este monumento fue inspirado, no sé si ustedes lo sabían, yo no lo sabía, en la columna de Trajano en Roma, donde relata dos campañas victoriosas en contra de los dacios del siglo I. Y es muy similar, muy similar a la columna de la victoria en Alemania, Berlín, monumento que representa a la diosa griega Nike de la victoria alada, recordando la victoria de Prusia contra Dinamarca en 1864. Este monumento a la independencia de 95 metros de altura, que se puede ver ahí en pleno centro de la Ciudad de México y destaca por su altura, llama la atención de todos los turistas. De hecho, un servidor, recuerdo la primera vez que estuve en México, había que ir a ver este monumento. A pesar del tráfico, había que ir a verlo, porque es una parte importante del turismo. Destaca la altura, destaca el color dorado de la figura y da como una sensación de espiritualidad. ¿Por qué? Porque le dicen ángel. Históricamente busca inmortalizar la independencia de España con sus alas abiertas. Es una figura humana o angélica. Vamos a ver un poco más en profundidad de esto. Tiene sus alas abiertas, tiene el brazo derecho extendido, tiene una rama de laurel como que va a coronar, simbolizando la victoria. Y en el izquierdo abajo tiene 3 eslabones de 3 cadenas que representan los 3 siglos de la dependencia política española. Y como les decía, este monumento, nadie le dice, o casi nadie le dice el monumento a la independencia, sino que le dicen el ángel de la independencia. O sencillamente, el ángel. Nos juntamos ahí en el ángel, donde celebran los partidos de fútbol, donde están las quinceañeras sacándose fotografías, etcétera, etcétera. Me recuerda la Plaza Italia de Santiago, Chile, que es exactamente, no hay un ángel, pero sí hay un monumento, y la gente se reúne en ese lugar para celebrar ciertos festejos. Esta estatua, que si bien es cierto, busca la imagen de una diosa griega, es la representación de esa imagen, ¿será una representación cercana a lo que puede ser un ángel? Hago la pregunta. Hay muchas historias de ángeles. Hay libros, hay películas, hay mucha ficción también, de un mundo espiritual que es real, pero que con nuestros 5 sentidos algunas veces no vemos. La ciudad, aquí vamos a ver un ejemplo en nuestras Biblias. Vayamos a Segunda de Reyes, hablando sobre este mundo espiritual que no vemos. Recuérdense, hace 2 semanas el mensaje de la espada y de los 5 sentidos, que al final íbamos entrando en el espíritu a través de la fe. Entonces, con los 5 sentidos no vemos este mundo espiritual que hay alrededor nuestro. Aquí en Segunda de Reyes es un relato que va a ser la base de este mensaje. Se encontraba Eliseo y su criado, estaba la ciudad sitiada de Dotán. Había mucho temor y era contra el rey de Siria. Y era muy temprano cuando el criado se levantó a ver qué sucedía. Una ciudad sitiada significa que está rodeada. No quiere decir que los van a atacar. Lo que significa es que los vamos a encerrar para que se mueran de hambre y se maten entre ellos. Eso es cuando uno habla de una ciudad sitiada. Así se hacía en la antigüedad. Entonces se levanta el criado y vemos aquí, Segunda de Reyes, capítulo 6, leamos esta partecita. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 15. Solamente 3 versículos, perdón. Y se levantó de mañana el criado de Eliseo, y salió el que servía al varón de Dios.
y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Imagínense levantándose en la mañana, usted es el criado aquí de Eliseo, y encuentra toda la ciudad sitiada, llenos de gente de a caballo y carros. ¿Y qué le dijo Eliseo? 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, te ruego, oh Eterno, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Eterno abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si leemos estos versículos, probablemente se nos puede poner la piel de gallina de la imagen que el criado vio en ese momento. ¿Se imagina usted esta escena? ¿Se imagina usted ese momento en el que el criado tenía mucho miedo y le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y tenía mucho miedo, estaba frustrado, estaba temeroso. Eliseo no estaba con miedo, no se muestra la escritura que tenía miedo. Probablemente intuimos que Eliseo sí tenía esa confianza, esa fe. Por eso estaba tranquilo. Entonces Eliseo oró y el criado abrió los ojos y vio el escenario completo. Esa mañana, alrededor de Eliseo, el criado vio seres espirituales, un ejército espiritual, con gente de a caballo y de carros de fuego. Cada uno de nosotros puede imaginarse cómo puede ser ese momento. Cada uno tiene una imaginación bastante grande, pero lo que importa aquí es que el criado vio un ejército de ángeles. Un ejército de ángeles alrededor de Eliseo. ¿Alguien ha visto cómo es un ángel? ¿Son buenos o son malos? ¿Qué función tienen los ángeles? ¿Para qué están los ángeles? ¿Podemos pedirle ayuda a un ángel? ¿Podemos adorarlos? Tiempo atrás conversé con una persona muy inteligente que había salido de la masonería, tenía mucho conocimiento, mucho gnosticismo, y me recuerdo que llegamos a un punto de la conversación en que me dijo que él podía incluso ver el aura de las personas, se concentraba y podía ver el aura, que son como unos colores, no sé qué cosa. Y que cuando uno estaba mal, con miedo en las noches y necesitaba como confianza, uno podía llamar al ángel Miguel para que a uno lo defendiera. Me llamó la atención esa especie como de idea que esta persona tenía muy enraizada por todo el conocimiento que esta persona tenía. En estas semanas en México, no solo en México, se vive una falsa espiritualidad y que está siendo exacerbada por estas festividades que son tradicionalmente guardadas por las personas de manera muy religiosa. Así como rápido van o llegan, también rápido se van. Así como rápido llegan, rápido se van. Pero mientras duran, ¿nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga en su camino, que nos ayude a tener la confianza de Eliseo, a ver ese ejército o la confianza de que hay algo alrededor nuestro bueno que nos protege de todo este engaño que hay. Porque hay también un mundo demoníaco espiritual. Hay un lado espiritual bueno, los ángeles, pero también están los ángeles caídos, que están de fiesta en estas celebraciones, están felices y alegres porque están celebrando estas fiestas paganas. Intentémonos detener en esa mañana fría del criado de Eliseo, con esa imagen. Esa imagen que es mucho mejor que todos los efectos de Hollywood o cualquier película que usted pueda ver. ¿Qué habrá pensado el criado en ese momento, cuando vio todo el ejército? Si usted hubiese estado ahí, si usted se pone en ese lugar, ¿qué hubiese pensado? Probablemente
no nos preguntaríamos si acaso son reales, porque lo estaban viendo. Entonces, el mensaje que queremos en este momento comenzar ya a desarrollar no va a buscar si son o no son reales. Ese no es el objetivo. El objetivo es que vamos primeramente a asumir que son reales y que estamos mirando esta imagen como el criado de Eliseo. Y vamos a hablar un poco de las funciones principales de los ángeles y cómo el hombre ha utilizado la figura de los ángeles de una manera errónea. Por eso el mensaje de hoy se llama mensajeros y protectores. Mensajeros y protectores. Nos encontramos entonces en esa mañana fría. Y oscura probablemente si fue en la madrugada, dice la Escritura, que muy temprano en la mañana. Y que es interrumpida esta oscuridad por la luz y el fuego de los carros del ejército espiritual de Dios. Si nosotros estamos ahí, ya dijimos, probablemente no nos vamos a preguntar, ¿son de mentira o son de verdad? ¿Es una película? ¿Es Hollywood? ¿Qué es? No, vamos a pensar que sí, son reales. Pero sí nos vamos a preguntar, ¿y qué hacen aquí? ¿Para qué están aquí? Hay un versículo que es la base de este mensaje que quisiera en estos momentos que me acompañaran en Hebreos 1. En Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Esta escritura es muy reveladora y es el sustrato, la esencia del mensaje de hoy. Hebreos 1. Capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Un versículo. Y responde la gran pregunta. ¿Para qué están los ángeles? Ahí está la respuesta. Esta función es tremendamente importante. Y no se nos debe olvidar jamás que hablemos de un tema tan fascinante como los ángeles. Los ángeles están aquí para ayudarnos a llegar al reino, para ayudarnos a que seamos finalmente salvos. Por eso dice herederos de la salvación. Esa es la patria que todos buscamos. Los ángeles están aquí para ayudarnos a llegar a ese momento, a esa patria. Nuestros compatriotas, compartimos la misma patria, los ángeles y nosotros, tenemos esa misma patria, le digo yo a los compatriotas. Tienen características muy interesantes. Quizá usted ya está pensando que vuelan, que se transforman o que vuelan a la velocidad del pensamiento, pero vamos a ver solamente 3 y que tienen algo en común muy importante. La primera característica es que fueron creados por Dios, que fueron creados por Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer del 15 al 20. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está la creación. Sigamos en el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Del 15 al 20 resume en pocas palabras, en pocas pero potentes palabras,
quién es Jesucristo. Y entonces aquí vemos en el versículo 16 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la primera característica, fueron creados por Dios. Y el versículo 20 lo vamos a retomar un poco más adelante. Segunda característica, no tienen sexo, no son hombre o no son mujer, no se reproducen y son eternos. Es como una gran característica que vamos a resumir. No tienen sexo y son eternos. Lucas 20. Lucas, capítulo 20. Versículo 35. Lucas capítulo 20, versículo 35, la segunda característica. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta característica que nosotros estamos buscando en un futuro es la que los ángeles ya tienen. Cuando empiezan a hablar de que los hombres tuvieron relaciones con los ángeles y tuvieron los gigantes, lea aquí Lucas 20 y ya, se acabó todo el problema. Eso está basado en un libro apócrifo de Enoc. Entonces la segunda característica, que no tienen sexo y son eternos, los ángeles. Tercera característica, tienen emociones, no son robots, tienen emociones. Fíjense aquí, 1 de Pedro, capítulo 10. 1 de Pedro, capítulo 10. Perdón, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjense en la última parte. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles desean fervientemente que esto ocurra. Nuestra salvación. Ellos anhelan que esto suceda. Por extensión, que venga Jesucristo, que llegue el quinto reino de Jesucristo, espiritual, y que retome el dominio. Todavía hay más características de los ángeles. Todavía pueden ver muchas otras más. Pero estas tres que hemos visto, que son creados por Dios, son eternos, no tienen sexo, son parte de la familia de Dios ya, son hijos de Dios, y tienen emociones. Lo que hemos leído ahora, si usted se dio cuenta, tienen algo que los amarra, tienen un sentido que un común denominador. Y el común denominador es que todos ellos hablan del evangelio del reino de Dios, de la salvación del hombre. Como leímos en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, que es la base de lo que estamos hablando? Esta gran misión de los ángeles siempre está relacionada con la gran misión también de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, Colosenses 1, que seremos como ellos, eternos en una gran familia Dios, en ese reino, como lo vimos en Lucas 20, y que los ángeles anhelan que ese momento llegue.
Primera de Pedro. Todo está relacionado en función de llevar a cabo la voluntad de Dios, que es la que trajo Jesucristo, que es la que todos los hombres se arrepientan y lleguen a la salvación. Los ángeles están a nuestro servicio para que nosotros podamos llegar al reino. Y dentro de este servicio vamos a ver dos áreas. Por eso el título es Mensajeros y Protectores. Veamos la primera, mensajeros. Abraham y Lot. Abraham recibió a 3 varones, ustedes se acuerdan en Génesis. Génesis, esto no lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 18 y 19, habla de que Abraham recibió a 3 varones en un día caluroso, vio 3 figuras de 3 varones, los recibió, les lavó los pies, les coció tortas. Y el mensaje que ellos traían, ellos no venían con un ejército ni nada parecido, ellos venían con un mensaje, que Sara tendría un hijo. Luego de esto, hay todo un relato ahí, pero lo importante es el mensaje que ellos traían. Luego de esto, los ángeles, los mismos ángeles, dice la Escritura, en el próximo capítulo, se van a Sodoma y Gomorra y llegan a la casa de Lot. Con otro mensaje importante. Vamos a destruir esta ciudad. Vámonos. Un mensaje muy, muy importante para Lot. Más mensajes. Zacarías y María. Zacarías y María. ¿Qué me dicen de algunos años mucho más adelante? Vemos al ángel Gabriel, que se representa, que se dice, yo soy el ángel Gabriel, que trae primeramente un mensaje a Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes son ellos? Los padres de Juan el Bautista. Llega el mensaje a Zacarías, habla que el ángel habló con Zacarías y Zacarías no creyó, se le quitó la voz y hay todo también un estudio que uno puede tomar ahí. Pero el mensaje era que iban a ser Juan el Bautista, uno de los casi únicos hombres que por predestinación iban a ser en función de Dios. Dice ahí que desde el vientre estaba ya predestinado Juan el Bautista. Y la mujer era estéril y todo, ahí pues pueden ustedes ver ese relato. El mismo ángel, 6 meses después, va ahora donde una virgen desposada de José, María. Y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas capítulo 1, capítulo 2. Ahí está toda la historia del mensaje a Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista y de 6 meses después el nacimiento de Jesús. Otros mensajes. Tenemos mensajes en el libro de Daniel, en el capítulo 10, cuando viene el ángel con el mensaje profético. Pueden leerlo ustedes después, no hay tiempo para hablar de eso. ¿Y qué me dicen del mensaje de Apocalipsis de Jesucristo a Juan? O que podríamos decir las revelaciones, porque Apocalipsis es un nombre católico que es como que a todos nos da miedo, pero en realidad la palabra es revelaciones de Jesucristo a Juan por medio del ángel. También hay una cantidad de mensajes proféticos que están registrados en nuestras Biblias. Eso con respecto a los mensajes. Vámonos a la parte de protección. Estoy seguro que muchos de nosotros, en alguna noche, que hemos estado tal vez con miedo, que hemos orado y que le hemos pedido a Dios que no nos pase nada malo y estamos un poco inquietos, algunas veces agarramos nuestra Biblia y uno de los primeros versículos o capítulos es Salmo 91. Salmo 91. Todos conocen, vamos ahí a Salmo 91, de la protección, y que nos da mucha tranquilidad. Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue los versículos.
Pero vámonos al versículo 10. Al versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí están los ángeles, que son enviados por Dios. Son enviados por Dios. Y si tal vez usted ya lo sabe, pero estos son los mismos versículos. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado por Satanás? Utilizó estos versículos para tentarlo. En Mateo 4 ustedes pueden ver el relato de que le dice a Jesucristo, a ver, lánzate, a ver si los ángeles te ayudan. Eso le dice Satanás a Jesucristo, tentándolo, utilizando la Biblia. Eso es lo más como espeluznante. Utiliza la Escritura para tentar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, hay que tener cuidado con muchas veces decir, mira, que hay un versículo que dice que hay que ser así, 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 entonces tienes que hacerlo. La Escritura puede ser muy tergiversada, muy manipulada. ¿Y Jesucristo qué es lo que hace? Utiliza el principio de Isaías 28:10, un poquito aquí, un poquito allá, porque con la misma Escritura le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La Escritura se complementa. No podemos andar como los caballos y pensar que estos dos versículos son toda la verdad y con esa vamos a ir a enfrentar a toda la gente y todo. Es un tema sensible y tenemos que tener cuidado con eso. El punto es que Dios envía a sus ángeles para protegernos. Ellos son agentes de Dios, que muchas veces no los vemos, pero están presentes. Están presentes. Todos, o la mayoría aquí, recordará un evento, un accidente, rumbo a la fiesta de los tabernáculos, donde manejaba el señor Dan Tenorio aquí presente y su sobrino Israel. Esto fue hace unos años atrás, rumbo a la fiesta de los tabernáculos. Con una camioneta alquilada, estaba toda cargada con todos los equipos para ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay muchos detalles que yo me voy a saltar porque no soy el protagonista y no recuerdo todo. Lo único que me voy a limitar es a contarles que lo que me llamó la atención, una de las cosas que más me llamaron la atención, es que la camioneta al perder el control de la curva a una velocidad de carretera, en esa casi noche, cuando perdió el control el señor Dan Tenorio y del control de esa camioneta, él me dijo, me tomaron el manubrio y me pisaron el acelerador. Él no fue. Ni Ayrton Senna ni Michael Schumacher podría haber hecho una curva como en ese momento, porque la camioneta giró con un barranco a un lado y dio en la única valla de contención que había en la esquina. Ahí cayó la camioneta. Y la barra contenedora, dicen como que cosió el metal para que agarrara la camioneta. Aquí hay dos personas que pueden contar eso. Hay muchos detalles, como les digo, y esto fue resultado de una angelical maniobra donde ellos pudieron salvar la vida. Iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y como les digo, pueden preguntarles más detalles de este suceso. Quisiera comentarles otro suceso, y con un poco más de detalle. En el año 1981 se llevó a cabo la fiesta de los tabernáculos en el borde de un lago llamado Rapel, en Chile. Aproximadamente 100 personas gozaban de que fueron a la fiesta de los tabernáculos. Había mucha privacidad en el lugar, porque como siempre cae, son tiempos que no son de mucha gente, de baja, turismo bajo. Entonces estos lugares siempre están como vacíos. Ahí se encontraba el pueblo de Dios celebrando la fiesta de los tabernáculos. Muy tranquilo, un lugar exclusivo. Solamente estaba el grupo de la iglesia. El lugar contemplaba la orilla del lago, obviamente. A un costado estaban las casas, las cabañas, luego un bosque oscuro
en las noches y luego el restaurante. Una tarde, uno de esos días, estuvieron las familias y niños jugando ahí al lado del lago. Y ya cuando fue noche, una madre de 4 hijos tomó una decisión que hasta el día de hoy ella como que no sabe por qué lo hizo. Y la decisión fue, como se le quedó dormida una de sus hijas de 3 años, la dejó en la cabaña, durmiendo. El hijo menor de 2 años justo se despertó, así que se lo llevó consigo y obviamente los 2 mayores ya se fueron. Se fueron todos al restaurante, cruzaron el bosque y llegaron al restaurante a comer la cena. Pero al rato la niña despertó, una niña de 3 años. Muy asustada, en la oscuridad de la cabaña, no sabía dónde dirigirse. El temor se apoderó de ella y solo lloraba amargamente buscando a su madre. Sin embargo, ella recordó que ese día habían estado jugando en el lago. Como niña pequeña dijo, tal vez ahí están. Y se dirigió al lago. De alguna manera salió de la cabaña y fue derecho al lago. Ahora, a diferencia de las playas comienzan, la orilla empieza de a poquito y la profundidad es mucho más adentro. Pero en los lagos, la profundidad es inmediata. No es una orilla como una playa. Entonces, la orilla tenía una escalinata y la pequeña llegó hasta ahí, a la escalinata, en esa noche. Con su pelo enredado, la poca visión por ser noche, el susto y la desesperación, la niña se dirigió hasta esta escalera que daba al lago. Pero algo pasó. Una voz muy suave le llamó por su nombre. La niña solo buscaba a su madre y al escuchar que la llamaban por su nombre, reaccionó. ¿Qué es lo que vio esta niña? Vio a una niña mayor, rubia, de traje blanco. Y esta niña mayor le habló cariñosamente y le dijo, ven, yo te voy a llevar donde tu mamá. Vamos. Juntas cruzaron el bosque. Oscuro y frío bosque. La pequeña ya se encontraba más tranquila y llegaron al restaurante. ¿Qué pasó en el restaurante? Aquí estaba toda la iglesia comiendo la cena y una niña de aproximadamente unos 11 años fue al baño y el baño estaba fuera del restaurante. Y cuando ella salió se encontró con esta pequeña niña de 3 años y la desconocida. Y la desconocida le dijo, llévala donde su mamá. Y así fue. La tomó él. Ella no le surgió gran algo extrañeza de ver a esta niña de 3 años y otra niña que no sabía quién era. Entonces la tomó y se la llevó adentro del restaurante. La escena de la niña sucia en pijamas entrando al restaurante quedó grabado en todos los que se encontraban ahí. Su madre no entendía nada. Cuando la pequeñita entró al restaurante, el señor Segli, Mario Segli, inmediatamente sospechó algo inusual cuando la niña entró al restaurante y salió afuera. A ver, ¿quién la había venido a dejar? No encontró a nadie. De hecho, después averiguaron si había más familias y no había ninguna otra familia en el sector. No había nadie más. Era un recinto cerrado y exclusivo. Y los encargados dijeron, ustedes son los únicos que hay en toda la zona. No hay nadie más. Hoy, después de todos estos años, la pequeñita está bautizada, es madre de 2 hijos y se acuerda de todo lo que hemos hablado aquí. Yo no me acuerdo de prácticamente nada porque tenía 2 años. Yo fui el hermano menor y mi hermana fue la que hasta el día de hoy puede contar que le llamaron por su nombre en esa noche. Sandy fue el nombre que el ángel pronunció para salvar a esta niña. Los ángeles existen. Los ángeles son geniales. Están para ayudarnos. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos. Y también hay descripciones fascinantes de los ángeles. No podemos ver esa parte ahora porque es bastante
interesante, pero están los serafines, los querubines, los arcángeles, que tienen 4 rostros, tienen 6 alas, tienen ojos por todos lados. Tienen fuego, andan en fuego y azufre. Pero independientemente de todo esto, si nosotros entendemos quiénes son los ángeles y para qué están los ángeles, por conclusión y por lógica, sabremos que a los ángeles no se les debe adorar, no se les debe levantar un culto, no se les debe llamar, porque son consiervos nuestros, son compatriotas nuestros. En la iglesia, muchos años atrás, existió una herejía en la iglesia de Colosenses. Vamos a ir en Colosenses 2. En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? En la iglesia. Versículo 18. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Cristo estaba dejándose de lado y estaba levantando a los ángeles. Eso es lo que pasó en la iglesia en Colosenses. La iglesia estaba escuchando filosofías gnósticas, huecas, y estaban rindiendo culto a los ángeles. ¿Qué provoca un culto a los ángeles? ¿Qué provoca inmediatamente? Aquí, si ya Cristo no estaba siendo importante, entonces empiezan a dejar de lado a Jesucristo y empiezan a levantar a los ángeles. Entonces la adoración a los ángeles hace que nos alejemos de Dios. Nos aleja de Dios. Si estamos adorando a otra ser o alguna cosa, eso nos provoca que nos alejemos del verdadero Dios. Fíjense aquí, hay 2 versículos claves de exactamente lo que estamos hablando en Apocalipsis 19. Juan, cuando recibió toda esta revelación y todas estas imágenes, que son imágenes de un futuro, en el capítulo 19, versículo 10, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Juan, impactado por todo lo que estaba viendo a su alrededor, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Un ángel, hablándole a un ser humano, no te postres frente a mí. ¿Le queda alguna duda? Apocalipsis 22, 9. Apocalipsis 22, 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Recapitulemos. El criado de Eliseo tuvo este momento en particular, esta escena que probablemente nunca más se le olvidó en toda su vida. De ver a estos compatriotas, a este ejército alrededor de Eliseo, que nos traen mensajes importantes, han traído mensajes importantes, y tal vez sean ellos, los ángeles, que nos digan en un momento, o que le digan a la iglesia, hay que irse al lugar de refugio. Ellos son los mensajeros. Y también nos protegen de todos los peligros que nos rodean, que muchas veces no vemos. La fascinación de los ángeles ha provocado o provocó en la iglesia de Colosenses
que empezaban a adorarlos como algo más importante que Jesucristo. Y Juan aquí también cometió el error, impactado por las imágenes, de empezar a arrodillarse frente a un ángel, y el ángel dijo: no, yo soy tu compatriota, yo soy tu compañero en esto, somos parte del mismo equipo, adora a Dios. ¿Tenemos ese problema hoy? ¿Hay gente adorando a los ángeles? ¿Hay gente en la iglesia que está adorando a los ángeles? Yo espero que no. ¿Tenemos personas en las comunidades en donde vivimos que estén adorando a los ángeles? Creo que no. No es algo común que hagan una estatua de Miguel Ángel y le pidan favores y todo eso. O Gabriel, que son los ángeles que se llaman por su nombre, digamos los ángeles buenos. Está el arcángel Lucifer, que ese es otro cuento. Pero no creo que sea común, en México al menos, una costumbre de levantar imágenes de ángeles y adorarlos. Entonces estamos bien. O tal vez estamos peor. ¿Por qué? Porque hay otro problema con todo lo que hemos venido desarrollando. Recuerden los Colosenses. El hecho de adorar a los ángeles hacía que olvidaran a Jesucristo y lo que Él había hecho, y por qué había venido, y por qué se había sacrificado, y la importancia de Él como mediador para llegar a Dios el Padre. El único camino hacia Dios Padre, el único camino hacia Dios Padre es Dios Hijo, Jesucristo, el único mediador entre Dios el Padre y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entre paréntesis, el Espíritu Santo aquí no está. Echa abajo y echa por tierra la doctrina de la Trinidad. Si el camino a Dios el Padre está obstruido con elementos, ángeles, estatuas, santos, el camino para llegar a Dios el Padre empieza a torcerse. Y empezamos a llegar a otras conclusiones. Aun cuando pensemos que estamos bien y tengamos la mejor intención, estamos en un mal camino. ¿A dónde vamos con todo esto? Si bien es cierto que el culto a los ángeles no es un problema como tal, en este lugar, todo lo que involucra en lo que estamos ahora sacando a la luz, todo lo que involucra un culto a un ángel. Porque, ¿qué pasa si sacamos el ángel y le ponemos ahora mejor una persona de carne y hueso? Un líder. Hechos 10, versículo 25. Pongamos una persona de la Biblia, un temeroso de Dios, un apóstol en ese lugar. Hechos, capítulo 10. Aquí vemos a Cornelio. Cuando Pedro visita, viene la imagen del lienzo y todo esto. Y el versículo 25 de Hechos 10 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Esa era la costumbre de un hombre gentil en Roma, que lo hacían con César, alabando al César, la fusión política y religiosa de aquella época. Y este gentil reconoció a Pedro y quería adorarlo. 26, pero Pedro le levantó, imagínense Pedro levantándolo, diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta si sacamos un ángel y ponemos ahora entonces un hombre vivo. Y esas son las mismas respuestas que el ángel le dio a Juan. Levántate, estamos en el mismo equipo. No me rindas culto a mí, adora a Dios. Y si la persona está muerta y queremos rendirle un culto, porque vemos a Pedro, vivo, que dijo que no, y ahora hay gente que dice que está una estatua de un tal Pedro y que le rinde culto.
Por muy buena, caritativa, amable o entregada que haya sido la vida de cualquier persona que haya muerto, lo correcto es no adorar, ni en vida ni en muerte. Sea una foto, sea una figura de yeso, de oro, la gloria es para Dios. Adora a Dios, dice el ángel. Isaías 37. Isaías 37. Isaías capítulo 37, versículo 16. Isaías capítulo 37, versículo 16. El Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. La gloria es para Dios. La correcta adoración a Dios, Juan 4:24, es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Si la Biblia nos enseña que no debemos dar culto a los ángeles, ni tampoco a un ser humano, vivo o muerto, ¿cuántas cosas más se pueden interponer en el camino para llegar a Dios? ¿Cuántas cosas más? El abuelito y el monumento que le hacen al abuelito para pedirle cosas, y Dios arriba está esperando que uno le hable. Todo esto se resume en la verdadera adoración a Dios con los 4 mandamientos, que se hablaba también en el sermoncillo. Los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con la relación que tenemos con Dios, con llegar a Dios. Fíjense aquí Apocalipsis capítulo 12, cuando está la mujer, que es el símbolo de la iglesia, fue perseguida por Satanás hacia el desierto, cuando la mujer es sustentada por tiempo sin la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses. Y aquí el dragón, que no pudo hacerle mal a la mujer, que es protegida, que va a ser protegida, el dragón se da media vuelta y se va a atacar a otra gente. Aquí se entiende que va a haber gente de la iglesia que no va a ir al lugar de refugio y que va a pasar la gran tribulación. Capítulo 12, versículo 17. Desde entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esa simiente, esa esperma que habla en Génesis 3:15, que daría la salvación por medio de Jesucristo. La descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Va a haber gente que no va a ser protegida, pero va a guardar los mandamientos y va a tener el testimonio de Jesucristo. Aquí es muy claro el testimonio de Jesucristo. Este mismo evangelio, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, lo que Él hizo, las buenas nuevas, lo que predicaban con fuerza los apóstoles, que era Cristo, que murió y se levantó de los muertos para nuestra redención a la vida eterna, en el sentido del testimonio de Jesucristo, y los mandamientos de Dios que no son gravosos, que no son una carga, sino una liberación de estar presos en el pecado. Esos son los mandamientos. Y tener una buena relación con nuestro Padre y con nuestros hermanos. 4 mandamientos y 6 mandamientos, los 10 mandamientos. Es que Cristo murió, abolió todos los mandamientos en la cruz, entonces ya no nada importa. Pero qué fácil, pero qué cómodo es llegar a pensar y decir esto. Y qué necedad tan grande es no ver que los mandamientos son necesarios para llegar a Jesucristo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. La meta de la ley es llegar hasta Jesucristo. Para así entonces reconocer a nuestro Dios, ¿qué vino a ser Cristo? Dar a conocer al Padre. Para poder adorarle en espíritu y en verdad. Para no ensuciar nuestra relación con intermediarios. Para no anteponer
frente a nuestra relación una virgen, un árbol, un tronco o 12 cuotas sin intereses para los regalos de nuestros hijos. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. Como conclusión, mis hermanos, el mundo espiritual es un mundo real, es un mundo que existe y que no debemos negar. Fue creado con un propósito muy claro, como lo vimos en Hebreos 1:4. Y ese propósito es muy benéfico para nosotros, muy benéfico. Es una ayuda tremenda para nosotros, para que podamos llegar a ser salvos, para que tal vez algunas veces nos salven de morir, como hablamos los dos eventos milagrosos, muy cercanos, que hemos relatado el día de hoy. Ellos son nuestros consiervos, son nuestros compatriotas, son hijos de Dios, son eternos, tienen emociones y anhelan que todos lleguemos a ser salvos. Anhelan que llegue ese momento. Son parte del mismo equipo. Han enviado mensajes muy importantes y todos los mensajes y protecciones tienen que ver con nuestra salvación. Como les decía, uno de los mensajes que yo pienso en el futuro va a ser muy importante, va a ser avisarnos cuándo van a hacer estas cosas, cuándo nos vamos a ir al lugar de refugio y cómo. Nadie lo sabe. Hay ángeles que tal vez están sentados al lado de nosotros en este momento y no los vemos. Hay ángeles que cuidan a nuestros niños, nos cuidan rumbo a casa, nos cuidan en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas. Y aunque no los veamos, aquí están. Son las huestes espirituales de Dios que nos protegen, como el criado de Eliseo, cuando vio toda esta imagen. Sin embargo, no estamos facultados para pedirle favores. Oye, Ángel Gabriel, dime algo. Oye, Miguel, ayúdame aquí. Ahí entonces empezamos a distorsionar la relación con Dios. Es Dios quien llama a los ángeles y nos dice, protégeme, este es un hijo mío, protégelo. No estamos facultados para invocarlos, para hacernos imágenes de ellos, porque estaríamos quebrantando los mandamientos de Dios. No hacernos imágenes, no adorar a otro Dios. La meta de la ley es Cristo, y Cristo vino a dar a conocer al Padre. Nadie ni nada puede contaminar este camino, porque tan pronto cuando le pongamos elementos en el camino, ya no vamos a llegar a Dios el Padre, vamos a llegar a un Dios con minúscula. Estos dioses que Satanás ha levantado. Cuando hablamos en el informativo de esta semana del árbol, con lucecitas y música, nadie ve a Nimrod. Nadie ve que el 25 de diciembre están renovando al rey de Nimrod o el dios pagano de Tamuz. Nadie lo ve. Está todo disfrazado. Todo esto aleja al hombre de llegar al verdadero Dios. El criado de Eliseo vio una imagen sorprendente que la hemos intentado congelar en este mensaje, imaginándonos lo que nos hubiésemos preguntado en ese momento. Pero tal vez no vamos a ver algo como el criado en nuestras vidas. Probablemente no vamos a ver todas las huestes que nos acompañan y nos protegen. Probablemente no. Pero Dios mediante, y ojalá muy pronto podremos ver la gloria y majestad primeramente de Jesucristo a la tierra y luego de Dios el Padre a la tierra, en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 22. Ya habrá tiempo para conversar con todos los ángeles y decirle, oye, ¿cuántas veces me protegiste? ¿Cuántas historias van a tener de nosotros? La manada pequeña que es protegida por estas huestes espirituales de Dios. Le hiciste un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, refiriéndose al ser humano. Pero tenemos el potencial para ser glorificados y ser incluso mayor que los ángeles. ¿Alguien piensa que un ángel es genial? Usted puede ser más que un ángel. Por eso estamos acá. Y por eso Satanás nos odia. Él quiso arrebatar esto, hacerlo a su fuerza.
en antaño, la rebelión de Satanás al querer tomar el poder y querer ser el Dios. Y nosotros estamos en el camino correcto, lento pero seguro. Hay un mundo espiritual maligno, mis hermanos, pero esto es harina de otro costal. Solo recuerden que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, a pesar de que no los veamos. Confiemos en estas palabras de Elías y su criado y adoremos a Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Último versículo y terminamos, Apocalipsis 20. Apocalipsis 5, perdón. Y versículo 11. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11 al 14. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy buenas tardes a todos.